Amados hermanos en Cristo Jesús, la paz de nuestro Dios more en sus corazones. Hoy en el grupo de Edificados en la Palabra, continuando con el tema de Filipenses, el llamado a la iglesia, a la unidad y la armonía, en su segunda semana de Filipenses, las epístolas, con el subtema Los pasos hacia la unidad. El tema correspondiente al día de hoy, Cristo, los rasgos de su vida en nosotros. Hoy 19 de febrero del 2026, les quiero invitar a que me acompañen a orar para pedir a Dios la dirección del estudio de este día. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, de los cielos, de los cielos. Gracias, Señor, por escuchar nuestra voz, suplicándote que hoy que vamos a estudiar tu palabra, seas tú con cada uno de nosotros, edificando nuestras vidas y ayudándonos a transformar las debilidades que aún existen en nuestro corazón para que un día podamos ser perfectos en nuestro actuar. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Nuestra lectura base del día de hoy está basada en Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 4. Si ustedes tienen sus sagradas escrituras, les invito a que me acompañen en la lectura de lo que estaremos meditando el día de hoy. Nos dice así la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 4. Por tanto, si hay algún estímulo o consuelo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Nuestro propósito es que al ver el crecimiento de las iglesias que se van fortaleciendo por la cantidad de miembros que contiene y a la vez el desarrollo de sus ministerios, podemos observar que no se quedan quietas, sino están realizando programas de actividades, cada uno en su segmento. El apóstol Pablo, al ver esto que ocurría en la iglesia de Filipos, no era complaciente, sino que él era un hombre que cuidaba de la unidad de la iglesia, buscando a través de el amor concretar los rasgos de Cristo en la iglesia. El apóstol Pablo comprendía claramente lo que Cristo había hecho por él y lo menciona en la carta de Corintios, especialmente en la segunda carta, capítulo 1, versículos 3 al 5, donde dice de esta manera: el mismo apóstol Pablo que le escribió la carta a los de Filipenses, también le escribe a los corintios de esta forma: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios, porque así como los sufrimientos de Cristo
son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. El apóstol Pablo, un hombre que se dedicaba a enseñar el Evangelio de Jesucristo con amor, al momento de escribir la carta de Filipenses, la carta a los Filipenses, él se encontraba en prisión. Y desde esa condición, él envía un mensaje de consuelo y de fortaleza a la iglesia en los Filipenses. Porque él mismo había encontrado ese consuelo en Cristo. Había encontrado ese consuelo que viene de parte de Dios en su vida. Y eso mismo le envía a la iglesia que está en Filipos, haciéndole ver que como él había encontrado ese consuelo en Cristo, la iglesia que estaba atravesando crisis, que estaba atravesando dificultades, encontraran ese mismo consuelo en el Señor Jesucristo, del cual el Padre fortalece y asiste a los que creen en su Hijo amado. Principalmente la angustia del apóstol Pablo, las aflicciones, eran por el anuncio del Evangelio, como podemos notar lo que nos dice en Filipenses capítulo 1, versículos 15 y 17. De este mismo estudio, o el contexto de lo que está ocurriendo en Filipenses, o con los filipenses, es que algunos a la verdad predicaban a Cristo por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacían de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. No le era ajeno al apóstol Pablo lo que estaba ocurriendo en la iglesia en Filipos, que algunos, queriendo predicar a Cristo con toda la libertad, lo hacían de una forma desordenada, queriendo causarle mayor angustia de lo que estaba sufriendo el apóstol Pablo en prisión. Y el apóstol Pablo, queriendo que la iglesia se mantuviera en unidad, con un mismo propósito, con un mismo sentir, los lleva a meditar que cuando no está el Espíritu Santo en el que presenta a Cristo, lamentablemente llega a dividirse, a tener rasgos que no son los de Cristo, sino más allá son rasgos humanos. El apóstol Pablo, en un tiempo atrás, él mismo persiguió a la iglesia cristiana. Cuando Dios se presenta a él y tiene ese encuentro con Cristo, el apóstol Pablo cambia su forma de actuar, su forma de ser. En Hechos capítulo 9, versículo 31 nos presenta algo hermoso la palabra del Señor después de la conversión de Pablo. Dice de esta forma Hechos 9:31: Entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo. Seguía creciendo. Esto vino a ser causa de encontrar paz. En aquel entonces las iglesias encontraron paz, fueron edificadas,
continuaban en el temor del Señor, eran fortalecidas por el Espíritu Santo y seguían creciendo, porque Dios se encargó de transformar la vida del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo empezó a demostrar aquellos rasgos que identificaban al creyente en Cristo, al grado que la misma iglesia en Judea, Galilea, en Samaria, tuvieron paz. Y eso es algo hermoso, hermanos, porque esta obra solamente la puede hacer Dios en el corazón del hombre. El apóstol Pablo, viendo lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Filipos, se preocupa y envía este mensaje importante para que aquellos hombres que buscaban o que querían ser causa de aflicción para el apóstol Pablo, cambiaran su forma de pensar y su forma de ser, que tuvieran un afecto entrañable de misericordia. Haciendo esto, iban a poder completar el gozo del apóstol Pablo, más que buscar aflicciones de un hombre que había sido llamado por Jesucristo a compartir el mensaje del Evangelio. Él quería completar su gozo viendo que aquellos que estaban desordenadamente pudieran ser unidos al cuerpo de Cristo con un afecto de amor entrañable y de misericordia. Les dice él ahí en lo que leímos en Filipenses, que él deseaba que fueran de un mismo sentir. En esto de tener un mismo sentir, así como Pablo y Jesucristo estaban conscientes de algunos rasgos o características que cada ser humano tiene en sí mismo. A eso nosotros le llamamos el rasgo personal. Nuestra personalidad es la artífice de nuestra vida. Influye en cómo reaccionamos ante las experiencias, los resultados que obtenemos, en la lente a través de la cual percibimos el mundo, determina nuestros pensamientos, comportamientos e interacciones. El conocimiento de los tipos de personalidad generalmente nos permite entender cómo enfrentar los retos, cómo comunicarnos y cómo tomar decisiones. Actualmente existen 4 categorías de la personalidad humana y generalmente son presentadas como tipos A, B y C. Quiero que escuchemos estos 4 tipos de los rasgos de la personalidad humana, porque el apóstol Pablo no estaba ajeno a esta condición humana. Así tampoco el Señor está ajeno a entender esto que caracteriza al hombre. Dice así que la característica del tipo A se puede definir por aquellos rasgos comunes que están en las personas que suelen tomar la iniciativa y ser competitivas, esforzándose al máximo para alcanzar la excelencia. Son dinámicas, impacientes y siempre buscan cumplir con sus tareas con rapidez. Las personas con personalidad tipo A suelen ser emprendedoras, adictas al trabajo, siempre motivadas por lo que buscan del éxito. Se adaptan a los cambios y se destacan por su ambición. Aunque trabajan bien de forma independiente, también pueden ser apasionadas pero temperamentales. Valoran la libertad, pueden ser dominantes y obstinadas. Se destacan por su habilidad para realizar varias tareas a la vez. En general, los individuos
con personalidad tipo A poseen rasgos únicos que los motivan a alcanzar el éxito y destacarse en diversos aspectos de su vida. O sea, nosotros conocemos una palabra que se dice que tienen liderazgo. Dentro de la iglesia es una palabra que utilizamos muy frecuente, que existen líderes para cada segmento, cada grupo que representa, como el de la femenil, el infantil, los jóvenes, adolescentes. Cada uno va desarrollando un liderazgo, y si la persona se identifica con estas características de tipo A, pues precisamente va a querer alcanzar objetivos que se han trazado dentro de su ministerio. Existe también las características de las personas, como se identifica acá, tipo B, y son aquellas que prestan diversas características que pueden variar según las personas. Suelen ser entusiastas y amantes de la diversión. Son personas persuasivas, amigables, carismáticas y seguras de sí mismas. Las personas con personalidad tipo B suelen ser creativas, soñadoras, aunque a veces les cuesta mantener la atención. Se destacan por su amabilidad, se destacan por su habilidad para motivar a los demás y se caracterizan por su espontaneidad e impulsividad. Sin embargo, también pueden enfrentar dificultades debido a su tendencia a posponer las cosas. En general, las personalidades tipo B combinan rasgos únicos que las hacen dinámicas y cautivadoras. Las características del tipo C presentan una serie de características. Por ejemplo, suelen ser precisas, detallistas, creativas, confiables, escépticas, independientes, respetuosas de las normas, organizadas, analíticas, críticas e interesadas en el progreso. A menudo también se muestran distantes o desinteresadas. Estos rasgos definen su forma de trabajar y relacionarse, destacándose por su precisión y pensamientos críticos mientras mantienen su independencia. Y llegamos al tipo D. Un claro ejemplo de una persona de tipo D es una persona tímida, discreta, observadora. Se caracteriza por ser afectuosa y sincera, además de ser constante, confiable, tranquila y estable. Tiende a evitar la confrontación y resiste el cambio, manteniendo la confianza en sí misma. Estas características definen su disposición y comportamiento en general. Estos tipos de caracteres o características que se encuentran en todo ser humano, cada uno puede identificarse con qué tipo o cómo es su ser de sí mismo. La historia nos hace énfasis de los 4 temperamentos básicos. Se remonta a más de 2000 años. En la antigua Grecia, Hipócrates introdujo la teoría de los 4 temperamentos, considerada la primera en vincular la personalidad con la salud, tal como se conoce hoy en día. Sin embargo, su teoría sobre los temperamentos tiene su origen en una filosofía mucho más antigua, originaria de Egipto y Mesopotamia, conocida como humorismo. Según la teoría de los temperamentos de Hipócrates, 4 fluidos corporales, la bilis negra, bilis amarilla, flema y sangre, influyen directamente en la personalidad, el comportamiento y la salud de las personas. Ante estas características que nosotros podemos o habemos escuchado o que hoy representan al ser humano, el apóstol Pablo comprendía la diferencia que existía en la personalidad de cada uno. Aún así quiere que los seguidores de Cristo aprendamos a sentir lo mismo
o sea que vivamos en unidad como un cuerpo de Cristo. Porque en los rasgos de Cristo, al aprender los rasgos de Cristo, principalmente podemos observar que el mayor de ellos es el amor. El apóstol Pablo quería que nuestros hermanos vivieran en amor, que se conservaran en el amor, debido a que ese es el rasgo principal de Dios. Como leemos en Efesios capítulo 3 versículos 17 al 19, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento humano. Y a eso es lo que nos lleva el apóstol Pablo. Ahora en nuestro tiempo, que llegamos a tener una identificación de cada ser humano en algún carácter, en alguna característica en especial, Dios quiere ir moldeando nuestra forma de ser para que se refleje en nuestra vida los rasgos de Cristo. Como decía, principalmente el amor, porque así Dios nos ha amado, dice Efesios 5, 1 y 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Lo que estaba sucediendo con el apóstol Pablo en su sufrimiento de estar en esa prisión, según algunos historiadores, hacen énfasis de que el apóstol Pablo estaba por ser sacrificado. Y en medio de esa tribulación, de esa angustia que él estaba sufriendo, les escribe a nuestros hermanos allá en Filipo una carta de fortaleza para que continuaran con el trabajo del Señor anunciando el evangelio de salvación, que no permitieran que hombres con malas intenciones pudieran apartarlos del amor de Dios, sino antes los seguía motivando una y otra vez a permanecer unidos en amor, a que sintieran una misma cosa. Por ejemplo, otro de los rasgos que nosotros podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo, que se reflejen en nuestra vida, es la obediencia, como dice Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, hablando de Jesucristo, aprendió obediencia por lo que padeció. Jesucristo entregó su propia vida por amor a nosotros, en obediencia a Dios el Padre. Y eso es otro de los rasgos que nosotros como creyentes en Cristo se deben de manifestar en nuestra vida, a lo que hoy nos invita el Señor a través de esta hermosa carta que Pablo le dejó escrita a nuestros hermanos en Filipo. Quería hacer mención de muchos rasgos de Jesucristo, pero quiero hacer énfasis en estos tres: el amor, la obediencia y el siguiente es el perdón. En Colosenses capítulo 3 versículo 13 leemos que Dios dice: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En esto podemos encontrar que el apóstol Pablo también, al escribir su sentir del deseo de ver a la iglesia unida en un mismo sentir, es con el propósito
de que si aún hemos caído en ofensa uno con otro, podamos perdonarnos de la manera que Cristo nos perdonó. Cada uno de nosotros sabemos qué fue lo que Cristo ha perdonado de nuestra vida. Y así quiere Él que nosotros nos perdonemos unos con otros, para que entonces pueda concretarse la unidad del Espíritu, para que esos rasgos del Señor se puedan ver reflejados en nuestra vida y en nuestro ser, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito, no haciendo nada por egoísmo ni vanagloria, sino antes en humildad, considerándonos más importante a los demás que a nosotros mismos, no buscando nuestros propios intereses, sino los intereses de los demás. Es lo que nosotros podemos leer, comprender del deseo del apóstol Pablo, que sean reflejados los rasgos de Jesucristo en nuestra vida, haciendo énfasis en el amor, en la obediencia y en el perdón de Cristo en nuestra vida, que también como iglesia podamos nosotros juntos como hermanos en armonía, sintiendo una misma cosa por todos, principalmente que sea el amor el que nos guíe a nuestro Señor Jesucristo. Les agradezco bastante por haber puesto su atención en estos minutos de meditación en su palabra. De todo corazón, a nuestros hermanos de la Iglesia de Dios, que el Señor siga reflejando a través de su Santo Espíritu a cada miembro, aún con diferentes características que puede tener alguno, o que cada uno de nosotros tenemos. El Señor seguirá manifestándose a través de su Santo Espíritu para que nos mantengamos en unidad. A nuestros hermanos que son oyentes de la palabra del Señor, les queremos invitar para que se acerquen a Jesucristo y tengan ese hermoso encuentro como un día lo tuvo el apóstol Pablo, donde en un momento el apóstol Pablo llega a expresar estas palabras diciendo: sean imitadores de mí como lo soy yo de Cristo. Porque el apóstol Pablo, que fue un perseguidor de la iglesia, logró encontrar en Cristo un camino de amor, de esperanza, de misericordia, de consuelo, de fortaleza, de unidad. Y eso es lo que Dios quiere invitar a los oyentes en esta noche, en este día, la hora que usted esté escuchando este mensaje, que Dios quiere transformar sus vidas, quiere unirlos a una familia con virtudes y defectos, pero que a través de esos rasgos que se van formando en nuestro carácter, en nuestra vida, en nuestro ser, podamos encontrar un camino de salvación y de vida eterna. Es nuestro deseo en esta hora que el Señor prospere sus vidas a cada uno. Hasta la próxima. Se despide de ustedes su hermano en Cristo, Elman Schumann. Paz, amada Iglesia de Dios.